Hubo un momento en la historia en el que un solo hombre hizo temblar a toda Europa. Un hombre que no nació rey, pero que terminó coronándose a sí mismo como emperador. Un estratega cuya mente brillaba más que cualquier espada en el campo de batalla. Un líder que inspiraba lealtad absoluta y provocaba miedo profundo. Su nombre era Napoleón Bonaparte. Fue uno de los más grandes genios militares de todos los tiempos. Redibujó fronteras, derribó monarquías, transformó leyes, cambió el destino de millones de personas. Desde las soleadas campañas en Italia hasta las heladas tierras de Rusia, su ejército marchó como una tormenta imparable. En el año 1805, en la batalla de Austerlitz, humilló a dos imperios en una sola jornada. Su táctica fue tan brillante que aún hoy se estudia en academias militares. Parecía invencible, parecía destinado a dominar el continente, pero el poder absoluto tiene un precio. La ambición sin límites puede convertirse en ceguera. La gloria puede alimentar el orgullo, y el orgullo puede destruir incluso al hombre más brillante. En el año 1815, en Waterloo, todo se derrumbó. El mismo hombre que había hecho arrodillarse a reyes fue derrotado definitivamente. Su imperio se desintegró. Su sueño de dominar Europa terminó bajo la lluvia y el barro. ¿Fue un libertador que expandió las ideas de la Revolución Francesa? ¿O fue un dictador que sacrificó millones por su ambición personal? Napoleón fue ambas cosas. Fue luz y sombra, orden y caos, genio y tragedia. Pero para entender cómo un solo hombre llegó a desafiar a las potencias más grandes del mundo, tenemos que regresar al principio, muy lejos de los tronos, muy lejos de la gloria, muy lejos del poder. Debemos viajar al año 1769, a una isla del Mediterráneo llamada Córcega. Allí, el 15 de agosto de ese año, nació Napoleón Bonaparte. Su familia no era rica ni poderosa, eran parte de la pequeña nobleza local. Su padre, Carlo Bonaparte, era abogado. Su madre, Leticia Ramolino, era una mujer fuerte, estricta y profundamente religiosa. Ella tendría una enorme influencia en el carácter del joven Napoleón. Córcega había sido recientemente anexada por Francia. El ambiente estaba cargado de tensiones políticas. Muchos habitantes de la isla resentían el dominio francés. Napoleón creció en medio de ese sentimiento de identidad y conflicto. Desde niño, mostró un carácter reservado, serio y orgulloso. No era especialmente carismático en su juventud. De hecho, muchos compañeros lo consideraban extraño. Hablaba francés con acento corso, y eso lo hacía objeto de burlas cuando fue enviado a estudiar a Francia continental. A los 9 años ingresó a una escuela militar en Brienne. Allí comenzó a formarse como artillero. No era el mejor en deportes ni en relaciones sociales, pero sí destacaba en matemáticas e historia. Leía con obsesión sobre Alejandro Magno, Julio César y otros grandes conquistadores. Ya soñaba con la grandeza. Mientras tanto, Francia vivía tiempos turbulentos. Las desigualdades sociales eran profundas. La monarquía enfrentaba una crisis financiera y política. Las ideas de libertad, igualdad y fraternidad comenzaban a expandirse entre el pueblo. En el año 1789 estalló la Revolución Francesa. El antiguo orden comenzó a derrumbarse. Reyes y nobles fueron cuestionados. El país entró en una etapa de violencia, ejecuciones y cambios radicales. Para muchos fue caos. Para Napoleón fue oportunidad. El joven oficial vio cómo el mundo que conocía se transformaba frente a sus ojos y comprendió algo fundamental. En tiempos de revolución, los hombres audaces pueden ascender más rápido que nunca. Su momento estaba por llegar. La Revolución Francesa no solo derribó una monarquía,
También abrió la puerta a hombres que antes jamás habrían tenido oportunidad de brillar. Napoleón entendió que el mundo estaba cambiando, y cuando el mundo cambia, los valientes avanzan. En el año 1793, Francia estaba en guerra contra potencias europeas que querían aplastar la revolución. En el puerto de Tolón, fuerzas realistas se habían aliado con los británicos y habían tomado el control de la ciudad. Era una amenaza estratégica enorme. Fue allí donde el joven oficial de artillería encontró su primera gran oportunidad. Napoleón analizó la posición enemiga con una precisión casi fría. Observó el terreno, calculó distancias, estudió los movimientos del adversario. Mientras otros dudaban, él diseñó un plan audaz: concentrar la artillería en puntos clave para dominar el puerto y obligar a la flota británica a retirarse. El plan funcionó. La ciudad cayó. Los británicos se retiraron y el nombre de Napoleón comenzó a circular en los círculos militares de París. Con apenas 24 años, fue ascendido a general de brigada. Para alguien de su origen, aquello era casi impensable pocos años antes. Pero el ascenso no fue lineal. La revolución era inestable. Las alianzas cambiaban con rapidez. En ciertos momentos, estuvo incluso bajo sospecha política. Sin embargo, su talento era demasiado evidente para ignorarlo. En el año 1795, una insurrección realista amenazó al gobierno revolucionario en París. La situación era crítica. Las calles podían convertirse en un baño de sangre. Napoleón fue llamado para defender la capital. Su respuesta fue rápida y brutal. Utilizó artillería contra los insurgentes, dispersándolos con una contundencia que dejó claro que no temía tomar decisiones duras. Aquella acción le ganó fama y también enemigos. Pero sobre todo, le ganó algo más importante: confianza del poder político. Poco después fue nombrado comandante del ejército de Italia. Muchos pensaban que era un destino secundario, casi irrelevante. El ejército estaba mal equipado, mal alimentado y desmoralizado. No parecía un puesto glorioso. Napoleón vio otra cosa. Vio potencial. Cuando llegó al frente en el año 1796, reunió a sus soldados y pronunció palabras que encendieron su espíritu. Les prometió gloria, les prometió riqueza, les prometió que cambiarían la historia, y luego cumplió. En una serie de campañas rápidas y brillantes, derrotó a fuerzas austríacas superiores en número. Sus movimientos eran veloces, impredecibles. Atacaba donde menos lo esperaban, dividía al enemigo, aprovechaba cada error. Los soldados comenzaron a adorarlo. No era un general distante. Caminaba entre ellos, recordaba nombres, compartía riesgos. Su liderazgo era magnético. En menos de un año el joven general transformó un ejército débil en una máquina de guerra eficiente. Italia cayó bajo influencia francesa. Austria fue obligada a negociar. Francia celebraba. Europa comenzaba a preocuparse. Napoleón ya no era simplemente un oficial talentoso. Se estaba convirtiendo en un símbolo. Pero la ambición no conoce límites claros. Y mientras su fama crecía, también crecía su deseo de algo más grande que la gloria militar. No quería ser solo un general. Quería poder. Para finales del año 1797, Napoleón ya era un héroe nacional. Sus victorias en Italia lo habían convertido en el general más famoso de Francia. Pero la fama no era suficiente. Él quería grandeza histórica. El gobierno francés, conocido como el Directorio, era débil e inestable. Temían su popularidad, pero también necesitaban su talento. Entonces surgió una idea ambiciosa: atacar los intereses británicos en Oriente. El objetivo era Egipto. En el año 1798, Napoleón partió hacia el Mediterráneo
con miles de soldados y algo inusual para una expedición militar. Científicos, ingenieros, artistas y estudiosos. No solo quería conquistar, quería impresionar, quería dejar huella. Al llegar a Egipto, derrotó rápidamente a las fuerzas mamelucas en la batalla de las pirámides. Frente a sus tropas, señaló las antiguas estructuras y pronunció una frase que se volvería legendaria. Desde lo alto de esas pirámides, 40 siglos los contemplan. Era teatro, era estrategia, era construcción de mito. Sin embargo, mientras él vencía en tierra, la flota británica comandada por el almirante Horatio Nelson destruyó la flota francesa en la batalla del Nilo. De pronto, Napoleón quedó aislado en territorio hostil. La campaña comenzó a complicarse. Las enfermedades, el clima extremo y la resistencia local desgastaron al ejército. Militarmente, la expedición no cumplió sus objetivos estratégicos, pero Napoleón entendía algo fundamental. La historia no solo se gana en el campo de batalla, también se gana en la narrativa. Controló la información que regresaba a Francia, exageró éxitos, minimizó fracasos, se presentó como un conquistador ilustrado que llevaba progreso y ciencia, y funcionó. En Francia, el directorio se debilitaba cada vez más. Crisis económica, corrupción, inestabilidad política. El país necesitaba orden, necesitaba una figura fuerte. Napoleón regresó en el año 1799, dejando atrás a parte de su ejército en Egipto. Algunos lo vieron como abandono, pero en París fue recibido como salvador. La situación era perfecta para un movimiento decisivo. El 9 de noviembre de 1799, llevó a cabo un golpe de Estado. Con apoyo militar y político, disolvió el gobierno existente y estableció un nuevo sistema, el consulado. Oficialmente, Francia seguía siendo una república. En la práctica, el poder estaba concentrado en una sola figura, el primer cónsul, Napoleón Bonaparte. Tenía apenas 30 años. En poco tiempo reorganizó la administración, estabilizó la economía, reformó el sistema educativo y creó el Código Civil, una estructura legal que aún influye en muchos países del mundo. Francia dejó atrás el caos revolucionario y entró en una etapa de orden autoritario. Pero Napoleón no estaba satisfecho. El poder, cuando se prueba, rara vez se abandona voluntariamente. En el año 1804 dio el paso definitivo. En una ceremonia grandiosa en la Catedral de Notre Dame, en presencia del Papa, tomó la corona, y en un gesto que sorprendió al mundo, se la colocó él mismo sobre la cabeza. No permitió que nadie lo coronara. Él se coronó. Había pasado de oficial humilde a emperador de Francia en apenas una década. Europa observaba con alarma. Un nuevo imperio había nacido, y su líder no tenía intención de detenerse. En el año 1804, Napoleón se proclamó emperador de Francia. Europa entera observó con inquietud. Las viejas monarquías no podían permitir que un hombre surgido de la Revolución consolidara un imperio en el corazón del continente. Gran Bretaña organizó una nueva coalición. Austria y Rusia se unieron. El objetivo era claro: destruir a Napoleón antes de que se volviera demasiado poderoso. Pero él no esperó. En el año 1805, movilizó a su ejército con una rapidez sorprendente. En lugar de invadir directamente a Austria por los caminos tradicionales, ejecutó una maniobra envolvente magistral. Rodeó al ejército austriaco en Ulm y lo obligó a rendirse casi sin una gran batalla. Decenas de miles de soldados fueron capturados. Fue un golpe humillante. Sin dar tiempo para reorganizarse, Napoleón avanzó hacia Moravia, donde lo esperaban las fuerzas combinadas de Austria y Rusia. Allí se libraría la batalla que definiría su leyenda. La batalla de Austerlitz. El 2 de diciembre de 1805, frente a un ejército numéricamente superior, Napoleón fingió debilidad. Deliberadamente dejó su flanco derecho vulnerable, provocando que los aliados concentraran allí su ataque. Era una trampa. Cuando el enemigo avanzó,
El centro de su formación quedó expuesto. Entonces Napoleón lanzó su ataque principal contra las alturas de Pratzen, el punto estratégico del campo de batalla. La maniobra partió al ejército aliado en dos. La confusión se convirtió en pánico. Las tropas rusas y austriacas retrocedieron hacia lagos congelados bajo el fuego francés. El hielo se rompía y cientos de hombres desaparecían en aguas heladas. Fue una victoria total. Después de Austerlitz, Austria pidió la paz. El Sacro Imperio Romano Germánico dejó de existir tras casi 1000 años. Napoleón reorganizó Alemania creando la Confederación del Rin, estados aliados bajo su protección. Europa Central quedó bajo su influencia directa, pero Gran Bretaña seguía firme. Su poder no estaba en tierra, sino en el mar. En octubre de 1805, poco antes de Austerlitz, la flota franco-española había sido derrotada en la batalla de Trafalgar por el almirante británico Horatio Nelson. Aquella derrota aseguró el dominio naval británico durante décadas. Napoleón comprendió que no podía invadir las islas británicas. Entonces decidió destruirlas económicamente. En el año 1806 estableció el bloqueo continental. Ningún país europeo bajo su control debía comerciar con Gran Bretaña. La intención era asfixiar su economía. Sin embargo, mantener ese sistema exigía obediencia absoluta. Y no todos estaban dispuestos a obedecer. Prusia desafió su poder y fue derrotada con rapidez en las batallas de Jena y Auerstedt. Berlín cayó. Rusia volvió a enfrentarlo, pero tras combates sangrientos como el de Eylau y la decisiva victoria francesa en Friedland, el zar aceptó negociar. En el año 1807, Napoleón y el zar se reunieron sobre una balsa en el río Niemen. Allí firmaron el Tratado de Tilsit. Por un momento, parecía que el emperador francés dominaba completamente el continente. Estaba en la cima de su poder, pero mantener un imperio tan vasto requería control absoluto. Y fue en la península ibérica donde comenzó a abrirse una herida profunda. El bloqueo continental exigía que todos los puertos europeos cerraran sus puertas al comercio británico. Portugal, aliado tradicional del Reino Unido, se negó a obedecer. Para Napoleón, la desobediencia era inaceptable. En el año 1807, tropas francesas cruzaron España con el pretexto de invadir Portugal. Lisboa fue ocupada. La familia real portuguesa huyó a Brasil bajo protección británica. Pero Napoleón no se detuvo allí. Observó la debilidad interna de la monarquía española y decidió intervenir directamente. Forzó la abdicación del rey español y colocó en el trono a su propio hermano, José Bonaparte. Fue un error monumental. El pueblo español no aceptó a un rey impuesto por una potencia extranjera. En mayo de 1808, Madrid se levantó en rebelión. La represión francesa fue brutal, pero la resistencia no se extinguió. Comenzó una guerra distinta. No era una guerra convencional de grandes ejércitos en campo abierto. Era una guerra de guerrillas. Pequeños grupos atacaban convoyes, emboscaban patrullas, desaparecían entre montañas y pueblos. La palabra guerrilla nació de aquel conflicto. Mientras tanto, Gran Bretaña encontró la oportunidad perfecta para intervenir en el continente. Bajo el mando del general Arthur Wellesley, quien más tarde sería conocido como el Duque de Wellington, las fuerzas británicas desembarcaron en Portugal. La península ibérica se convirtió en un campo de batalla permanente. Las tropas francesas, acostumbradas a victorias rápidas y decisivas, se enfrentaban ahora a una resistencia constante y agotadora. Cada pueblo podía convertirse en una trampa, cada camino en una emboscada. La guerra en España y Portugal drenaba recursos, hombres y moral. Napoleón llegó personalmente para intentar restaurar el control y obtuvo victorias temporales. Pero no podía estar en todas partes al mismo tiempo. Su imperio era demasiado grande. Mientras combatía en la península, las tensiones con Rusia crecían nuevamente. El zar comenzaba a distanciarse del bloqueo continental. Las relaciones se deterioraban. La herida española sangraba sin detenerse. Y al este, un nuevo desafío se preparaba. Napoleón aún parecía invencible. Pero el imperio que había construido con brillantez comenzaba a mostrar señales de desgaste. La península ibérica fue el primer gran aviso. Y pronto vendría el golpe más devastador de todos. El desastre de Rusia en el año 1812 no solo fue una derrota militar, fue una señal.
Por primera vez, Europa comprendió que Napoleón podía ser vencido. Las noticias del colapso de la Grande Armée se extendieron rápidamente. Prusia, que había sido humillada años antes, vio su oportunidad. Rusia avanzaba hacia el oeste con un ejército revitalizado. Austria, que hasta entonces había sido aliada forzada de Francia, comenzó a reconsiderar su posición. Así nació la Sexta Coalición. Rusia, Prusia, Gran Bretaña, Suecia y más tarde Austria unieron fuerzas. El objetivo era claro: destruir el imperio napoleónico antes de que pudiera reconstruirse completamente. Y sin embargo, Napoleón reaccionó con una energía sorprendente. En apenas meses, logró reclutar un nuevo ejército de aproximadamente 300.000 hombres. Muchos eran jóvenes sin experiencia. Francia estaba agotada, pero todavía respondía al llamado del emperador. En la primavera de 1813 comenzaron los enfrentamientos en territorio alemán. La primera gran batalla fue en Lützen, en mayo. Napoleón enfrentó a fuerzas ruso-prusianas que sumaban alrededor de 90.000 soldados. Él tenía aproximadamente 110.000. La batalla fue intensa y confusa. Los franceses lograron mantener el campo, pero las pérdidas fueron graves. Francia sufrió cerca de 20.000 bajas entre muertos y heridos. La coalición perdió alrededor de 18.000. Fue una victoria táctica francesa, pero no decisiva. Pocos días después, en Bautzen, volvió a imponerse, causando alrededor de 20.000 bajas a la coalición, mientras sus propias pérdidas superaban las 22.000. Napoleón aún demostraba talento estratégico, pero su ejército ya no era el mismo. Muchos de sus mejores veteranos habían muerto en Rusia. La caballería era insuficiente. La logística estaba debilitada. Durante el verano hubo una tregua. Austria intentó mediar, pero exigía concesiones territoriales importantes. Napoleón se negó. Entonces Austria se unió oficialmente a la coalición. Ahora la guerra era total. En octubre de 1813 tuvo lugar la batalla más grande de todas las guerras napoleónicas, la Batalla de Leipzig, también conocida como la Batalla de las Naciones. Más de 600.000 soldados participaron en total. Napoleón contaba con aproximadamente 190.000 hombres. La coalición reunió cerca de 350.000. Durante 4 días de combate brutal, del 16 al 19 de octubre, los franceses resistieron ataques desde múltiples frentes. La artillería tronaba sin descanso. Las ciudades y campos alrededor de Leipzig se llenaron de cadáveres. Cuando uno de los puentes de retirada explotó antes de tiempo, miles de soldados franceses quedaron atrapados. El resultado fue devastador. Francia perdió alrededor de 60.000 hombres entre muertos, heridos y capturados. La coalición sufrió aproximadamente 50.000 bajas. Fue una derrota decisiva. Napoleón tuvo que retirarse hacia Francia. Alemania quedó liberada de su control. Los estados aliados comenzaron a abandonarlo. Mientras tanto, en España, la situación también se inclinaba en su contra. En junio de 1813, en la batalla de Vitoria, las fuerzas británicas y españolas derrotaron al ejército francés. Las pérdidas francesas fueron de alrededor de 8.000 hombres y gran parte del equipamiento fue capturado. José Bonaparte tuvo que huir de España. La península ibérica estaba prácticamente perdida. Para finales de 1813, el imperio se desmoronaba en todos los frentes. En enero de 1814, la coalición cruzó el río Rin e invadió Francia. Por primera vez desde el inicio de las guerras revolucionarias, el suelo francés era campo de batalla. Napoleón, con un ejército reducido de alrededor de 70.000 hombres, intentó maniobras brillantes en la llamada Campaña de los 6 días. Logró derrotar por separado a fuerzas superiores en número. Fue una demostración final de su genio táctico. Pero era demasiado tarde. La coalición podía reemplazar pérdidas. Francia, no. En marzo de 1814, las fuerzas aliadas entraron en París. El Senado francés, viendo la situación insostenible, retiró su apoyo. El 6 de abril de 1814, Napoleón Bonaparte abdicó. Después de casi una década como emperador, el hombre que había dominado Europa fue obligado a renunciar al poder. Fue exiliado a la isla de Elba, en el Mediterráneo. Se le permitió conservar el título de emperador, pero gobernando apenas una pequeña isla con menos de 12.000 habitantes.
Las guerras napoleónicas habían causado, hasta ese momento, millones de muertos en toda Europa. Se estima que entre 3 y 5 millones de personas habían perdido la vida desde el inicio de los conflictos revolucionarios. Y sin embargo, la historia de Napoleón todavía no había terminado, porque incluso en el exilio, su ambición seguía viva. Después de abdicar en abril de 1814, Napoleón fue exiliado a la isla de Elba, en el Mediterráneo, un pequeño territorio de apenas 220 kilómetros cuadrados con menos de 12.000 habitantes. Tenía derecho a gobernar la isla y a mantener un pequeño séquito de aproximadamente 1.000 soldados y oficiales de confianza. Parecía el fin de su carrera, pero para Napoleón el exilio era solo un paréntesis. En Elba estudió la administración, reorganizó la isla, mejoró la agricultura y la infraestructura. Pero su ambición crecía día a día. Sabía que Francia estaba políticamente inestable. Luis XVIII había asumido el trono, pero la restauración borbónica era débil y no contaba con el carisma que Napoleón había tenido. La corrupción y el descontento popular ofrecían oportunidades. En febrero de 1815, Napoleón comenzó a planear su regreso. Con menos de 1.000 hombres, partió de Elba el 1 de marzo. Cruzó el mar con una flotilla modesta y desembarcó en la región de Golfo Juan, en la costa sur de Francia, sin enfrentar resistencia significativa. Su movimiento fue rápido, audaz y sorpresivo. Al avanzar hacia París, las tropas enviadas para detenerlo se unieron a él. Su reputación era tal que al llegar a Lyon y Grenoble, miles de soldados se pasaron a sus filas sin disparar un solo tiro. En apenas 20 días, Napoleón estaba de vuelta en París y Luis XVIII huyó al extranjero. Comenzaban los famosos 100 días. Durante los 100 días, Napoleón reorganizó rápidamente un ejército de unos 250.000 hombres. La coalición europea, ahora alertada, preparaba una nueva invasión. Se formó la Séptima Coalición, con fuerzas de Gran Bretaña, Prusia, Austria y los Países Bajos. Su objetivo: derrotar definitivamente al emperador. La confrontación decisiva tuvo lugar en Waterloo, el 18 de junio de 1815, en Bélgica. Napoleón contaba con aproximadamente 175.000 soldados. La coalición reunía alrededor de 190.000, con fuerzas británicas bajo el mando del duque de Wellington y prusianas comandadas por el mariscal Blücher. Desde la madrugada, la batalla fue feroz. Napoleón intentó romper el centro aliado, concentrando su artillería y caballería. Sus ataques iniciales lograron avances parciales, pero los refuerzos prusianos llegaron al campo de batalla. Las fuerzas combinadas repelieron a los franceses. Los ataques de caballería, aunque heroicos, no lograron penetrar las posiciones defensivas. Al caer la tarde, las tropas francesas estaban exhaustas, diezmadas y desorganizadas. La coalición lanzó un contraataque general que rompió las líneas napoleónicas. Napoleón perdió alrededor de 25.000 hombres entre muertos, heridos y capturados. La coalición sufrió aproximadamente 22.000 bajas. Fue la derrota definitiva. Napoleón huyó del campo de batalla y regresó a París, consciente de que su poder había terminado. 2 meses después, el 15 de julio, abdicó por segunda vez y fue enviado al exilio en la isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur, donde permanecería hasta su muerte en 1821. Los 100 días y la batalla de Waterloo marcaron el final de una era. Desde Austerlitz hasta Moscú, desde España hasta Leipzig y finalmente Waterloo, las guerras napoleónicas dejaron un saldo devastador. Millones de muertos, ciudades destruidas y economías arruinadas. Francia perdió aproximadamente 1 millón de soldados durante las campañas de Rusia y Alemania. España y Portugal sufrieron alrededor de 500.000 muertos y heridos. Rusia perdió más de 300.000 hombres, y las pérdidas británicas, aunque menores, superaron los 100.000 durante todas las campañas. Napoleón Bonaparte pasó a la historia como un genio militar, un reformador y un emperador que cambió Europa para siempre. Sus victorias demostraron su audacia y talento estratégico. Sus derrotas mostraron los límites del poder humano frente a la logística, el clima y la resistencia nacional. Hoy, su legado sigue vivo, en la reorganización política de Europa, en los códigos legales que perduran, y en la memoria colectiva de la ambición humana y la gloria efímera.
Napoleón no fue invencible, pero su vida es un recordatorio de hasta dónde puede llegar un hombre con visión, determinación y audacia, incluso frente a los desafíos más extremos. Después de su derrota definitiva en Waterloo en junio de 1815, Napoleón Bonaparte fue enviado al exilio en la remota isla de Santa Helena, en el Atlántico Sur. Allí llegó con apenas unos pocos seguidores leales y un pequeño séquito, pero lejos de la gloria y el poder que había tenido en Europa. Santa Helena era un lugar aislado, con clima húmedo, vientos fuertes y acceso limitado a suministros. Su vida diaria estaba llena de restricciones y vigilancia británica. Los años en la isla fueron solitarios y difíciles. Napoleón pasó gran parte del tiempo escribiendo memorias, reflexionando sobre su carrera y discutiendo sobre historia y estrategia con los pocos que le acompañaban. Su salud empezó a deteriorarse lentamente, afectada por la dieta escasa, las condiciones climáticas y la enfermedad. A pesar de estar alejado del mundo, mantenía su disciplina y su rutina casi militar, levantándose temprano, caminando y revisando documentos. Finalmente, Napoleón murió el 5 de mayo de 1821, a los 51 años de edad. La causa exacta de su muerte ha sido debatida. Los médicos de la época señalaron cáncer de estómago, aunque estudios posteriores mencionan posibles intoxicaciones o complicaciones de salud acumuladas. Murió en su residencia de Longwood House, rodeado de algunos de sus más fieles acompañantes, dejando atrás un legado de ambición, genio militar y transformaciones profundas en Europa. Su muerte fue recibida con respeto y fascinación en Francia y el resto del continente. En Francia, su figura se convirtió en un símbolo de gloria nacional, a pesar de los desastres de sus campañas. Décadas después, sus restos fueron trasladados a París, donde reposan en los Inválidos, bajo un imponente sarcófago que recuerda tanto su grandeza como las guerras que marcaron su época. Napoleón Bonaparte sigue siendo recordado como un hombre de contrastes, brillante, audaz, visionario, pero también humano, vulnerable y mortal, cuyo nombre permaneció indeleble en la memoria de la historia mundial.